Buenas tardes, mis regobirdos. Esta semana tenemos muchos cafés en la rebotica y para mí hoy es uno de los más especiales. Hoy vamos a hablar con la doctora Olaya Otero. Es brutal, ya veréis. Ella estudió en Vigo la carrera de biología, pero hizo varios másteres y a día de hoy sigue trabajando en el Comité Científico de Nutribiótica. Pero aquí yo os estoy contando toda la parte de títulos, pero yo os voy a decir que este verano pues yo me iba de vacaciones, lo típico que te vas a una librería y te buscas un libro, y a mí me llamó mucho la atención este libro de aquí y me enamoró esta mujer porque escribe que lo entiendes. Y sabe tanto que por eso, la perseguí durante meses para poder hacer este directo con ella. La tengo por aquí y encima, después me enteré, después que era gallega y encima de mi tierra, de la zona del Rosal. Entonces vamos a invitarla por aquí. Últimamente esto para añadir parezco... Ahora. De ella de escribir es que a mí me gusta mucho hablar así, que la gente lo entienda, y me encanta a lo largo de su libro los ejemplos y todo. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ¿cómo estás? Diciendo eso, que te había perseguido durante meses, porque me acompañaste durante mis vacaciones, me enamoraste con tu libro y que sí que tienes una carrera, másteres, estás ahí, tu perfil de Instagram es brutal, pero este libro, yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque aparte es fácil de entender, es lo más importante, porque a veces leemos manuales, pero que no nos llega a nosotros, y este a mí me parece brutal. Gracias, Tamar, menuda presentación. Y mira, te iba a preguntar, porque voy a explicarles que este directo es sobre todo porque nos pasamos todos hablando todo el día de probióticos, microbiota, y claro, la gente pues como que es todo muy nuevo. ¿Por qué empezamos a hablar tanto de microbiota últimamente y qué es? A ver, que estamos habitados por microorganismos o que existe la microbiota lo sabemos desde hace mucho tiempo, y digo mucho tiempo y hablamos de décadas, incluso diría más, ¿no? Pero claro, en los últimos, sobre todo desde el 2010, gracias a que las técnicas de secuenciación de ADN, o sea que conocemos mejor el ADN de toda esa microbiota, gracias a avances tecnológicos, pues es que ahora se puede profundizar un poco más, y se puede sobre todo profundizar en conocer cuál es el tipo de desequilibrio que hay asociado a ciertos trastornos. ¿Y qué es la microbiota? Pues son billones de microorganismos, son bacterias, es una gran parte, es quizá la parte más conocida de nuestra microbiota, pero también hay hongos, hay virus y que no son dañinos, arqueas, que es algo parecido a bacterias, pero no es exactamente, incluso protozoos. O sea, la microbiota es todo un ecosistema y es fundamental para nuestra salud. Y cuando hablamos de microbiota, ¿hablamos de algo como muy general o tendríamos que hablar de pequeños clanes o poblaciones? A ver, sí, hablamos de microbiota y eso hace referencia a esos microorganismos, pero en el libro un poco, es el símil con los planetas, ¿no? Lo que quería representar es que efectivamente la microbiota en cada parte de nuestro cuerpo, porque cada superficie, todas las mucosas están llenas de microbios, es distinta porque hay unas condiciones que favorecen que haya un tipo de microbiota u otro. Puede ser tan distinta, ¿no? Como planetas distantes como la Tierra o como Mercurio. Por ejemplo, el estómago, ¿no? Que es un ambiente muy hostil. ¿Qué tipo de microbiota hay en el estómago? Bueno, pues microbios adaptados a esas condiciones, a esa acidez tan extrema, a esas enzimas digestivas. Entonces, eso condiciona el tipo de microbiota que hay. El estómago, eso es pura diversidad, eso es como el planeta Tierra, está súper poblado, súper poblado. Entonces, así hago ese viaje un poco para que entendamos
que la microbiota no es única. Podemos hablar de planetas distintos, ¿no? O esas microbiotas distintas dependiendo de dónde nos fijemos. Y cuando la gente viene a la farmacia o cuando recomendamos cualquier cosa, siempre nos venimos arriba con lo de es que tenemos que llegar al equilibrio de la microbiota. ¿Qué es el equilibrio de la microbiota? Y es para todo el mundo igual. O sea, es muy buena pregunta. O sea, porque cuando decimos una microbiota saludable, ¿cuál es? Dame la receta. No hay una proporción exacta. No podemos decir, tienes que tener 3 lactobacilos, 4 bifidobacterias. No es exacto, no es una proporción exacta. Es exactamente ese equilibrio que nos permite mantener ese estado de salud. Y mi equilibrio a lo mejor no es exactamente igual al tuyo. Es cierto que, bueno, las personas que viven en ambientes similares, pues en ambientes urbanos, que nos alimentamos más o menos igual, todo esto condiciona que nuestros microbios sean más o menos parecidos, pero casi podríamos decir que hay una composición microbiana única por cada uno de nosotros, ¿no? Esa huella microbiana. Entonces, el equilibrio en cada uno de nosotros será distinto, pero lo fundamental es que la microbiota nos ayude a mantener la salud, porque sobre todo la parte bacteriana de nuestra microbiota, que es la que más conocemos, la que más se ha estudiado, sabemos que cumplen funciones importantes, ¿no? Para ayudarnos a esa homeostasis, a ese equilibrio. Y yo ahora esto lo veo un poco como Star Wars, buenos y malos, porque claro, llega un momento en que ese equilibrio se rompe y aparece la palabra que también ahora está de moda, la disbiosis. Entonces, ¿qué es esto de la disbiosis? Pues es ese desequilibrio de la microbiota que al final compromete nuestra salud. Una disbiosis puede ser una periodontitis, o sea, un problema de salud oral puede venir por un desequilibrio de esa microbiota oral, pero una disbiosis también es pues una cistitis si la causa es bacteriana, ¿no? O una vaginosis, o sea, un desequilibrio de la microbiota que al final compromete nuestra salud. Pero es eso, puede tener representaciones muy distintas y nos repercute en síntomas pues tan diferentes como puede ser ese trastorno de salud oral, una gastroenteritis o esa cistitis o 1000 problemas más. Claro, yo no sé si me pasa a mí, como cuando, ¿sabes? Cuando o quieres estar embarazada, que ves embarazo por todos lados. Y últimamente veo SIBO por todo, o sea, todo el mundo hace publicaciones de SIBO, pero cuando llega la gente a la farmacia, realmente no, la gente no sabe lo que es un SIBO. Sí que dice, ay, me dijeron que tengo SIBO, pero no tiene. O sea, no sabe lo que es. ¿Qué es el SIBO? Bueno, o sea, las siglas, SIBO es, en inglés, es sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. El intestino delgado, que viene a continuación del estómago, pues es una parte del tracto gastrointestinal que tampoco está muy poblada. Tampoco es el estómago, que es yermo, ¿no? Pero no debería de estar tan poblada. La densidad de microorganismos no es tan abundante como en el colon. Esto, si todo funciona bien, ¿no? Si esa pH, esa acidez gástrica pues, es correcta, si las enzimas digestivas, ácidos biliares, si todo es correcto, si esos complejos motores migratorios, ¿no? Que son esos barrenderos que limpian el intestino, funcionan correctamente. O sea, si todo esto funciona correctamente, el intestino delgado no tiene una abundancia de microorganismos tan grande como el intestino grueso, pero cuando hay ese sobrecrecimiento, que puede ser de bacterias, que es lo que significa SIBO, pero también puede ser un sobrecrecimiento de arqueas, de hongos, o convivir el sobrecrecimiento de distintos microorganismos, ocurre que obviamente tenemos un desequilibrio en la microbiota. Ese intestino delgado que no debería estar tan poblado tiene un exceso de microorganismos y da pues sintomatología molesta. Puede ser, por ejemplo, esa hinchazón, alteración en el tránsito intestinal. A veces hay más estreñimiento, a veces diarrea, a veces alternancia, incluso pues a nivel gástrico, dispepsia, eructos. O sea, es que puede ser muy variado esos síntomas del SIBO. Pero bueno, al final tenemos un exceso de microorganismos en una parte del intestino donde no debería haber tantos microorganismos. Y ahora vamos al diccionario, bueno, no sé qué ponía aquí, mi hija está dando el pecho y empezó a dolerle y le dijo que tiene el pecho con una bacteria y le han mandado a analizar su leche, ¿qué se le podría tomar? Claro, yo me imagino
que esto que, bueno, no sé si quieres contestar o si es algo que tendrías que preguntar más específico. Tú No, misma. claro, o sea, no puedo dar una respuesta porque sería súper irresponsable por mi parte. Que la explicación es la siguiente, claro, analizarán esa leche. ¿Qué puede ser? Staphylococcus aureus, bueno, algún microorganismo de la piel que obviamente, pues ahí en la leche no está haciendo una función correcta, ¿no? Entonces, sabiendo ese tipo de microorganismo, eh, se puede abordar con antibióticos y es verdad que hay algunas cepas probióticas, pues alguna cepa de fermentum, de reuteri, que se ha estudiado para mastitis, ¿no? Se ha estudiado y se ha visto que era tan eficaz como el antibiótico y sobre todo lo que evitaba era un poco esas recurrencias. Claro, depende un poco de qué microbiota tengas, porque igual esto ya me pongo un poco técnica. A veces elegimos un probiótico por su capacidad antimicrobiana, así como los antibióticos tienen capacidad de eliminar microorganismos, de eliminar bacterias, digamos como si fuera una bomba nuclear, ¿no? Sin ser muy selectivos. Los probióticos producen bacteriocinas, que son moléculas con actividad bactericida, bacteriostática, paran el crecimiento o matan bacterias, pero son súper específicos. Entonces, en este caso tenemos que saber qué microorganismo queremos atacar para elegir aquella cepa probiótica que produzca una bacteriocina que nos resulte útil. Entonces, a diferencia de los probióticos que, por decirlo mal, matan lo bueno y lo malo, las bacteriocinas van a ser mucho más específicas y por eso realmente yo creo que ha aumentado el interés, ¿no?, en este tipo de moléculas antimicrobianas. Que quizás eso, y te iba a decir ahora, que quizás empezamos a hablar así un poco a lo loco de vocabulario prebiótico, probiótico. Vamos a empezar por el diccionario Venga, microbiota. Entonces, vamos. prebiótico. ¿Qué es un prebiótico? De forma así muy sencilla, el prebiótico es el alimento de la microbiota. La microbiota son esos microorganismos y entonces si le suministramos, si nosotros nos alimentamos con alimentos que se llaman prebióticos, vamos a favorecer el crecimiento de especies beneficiosas. Pero para poder definir bien un prebiótico, realmente tiene que ser un alimento que nosotros no digerimos, o sea, no aprovechamos, no vamos a obtener un beneficio directo de él, sino que es nuestra microbiota cuando lo transforma y produce sustancias beneficiosas cuando realmente obtenemos ese beneficio. Entonces, te pongo el ejemplo de la fibra. Hay fibra que obviamente nosotros no tenemos esa herramienta enzimática, ¿no?, para obtener energía. Pasa por nuestro intestino sin que nosotros obtengamos ningún beneficio, llega al colon, es fermentada por algunos miembros de nuestra microbiota y producen, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, como puede ser el ácido butírico. Claro, nosotros, esa fibra fermentable, no íbamos a obtener ningún beneficio, pero gracias a nuestra microbiota obtenemos, ¿no?, esos ácidos grasos de cadena corta que tienen un impacto en la salud intestinal y extraintestinal. Entonces, bueno, el prebiótico es ese alimento de la microbiota. Somos capaces de modular la composición de la microbiota y favorecer el crecimiento de esas especies beneficiosas. Y nosotros obtenemos un beneficio. Y un probiótico, y claro, a día de hoy, yo cuando empecé a trabajar en farmacia, empezaron los probióticos, sí que veíamos un nombre y punto, pero cada vez al lado del probiótico hay cada vez ahora más cosas. Sí. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es un probiótico? ¿Y cómo podemos un poco diferenciarlos? A ver, bueno, la nomenclatura de los probióticos, como cualquier organismo, se nombra con el sistema binomial, con dos nombres, ¿no? Género y especie, Homo sapiens. Pero los probióticos, además, añadimos un nombre a mayores que es la cepa. Por ejemplo, Lactobacillus acidophilus LA14. Y la cepa es importante porque realmente a veces dentro de una especie hay varias cepas y no todas llevan a cabo la misma función. Es cierto, hay funciones que digamos que son comunes a las bifidobacterias. Bueno, pues las bifidobacterias son inmunomoduladoras, o las bifidobacterias, por ejemplo, aprovechan unos azúcares específicos que hay en la leche materna para crecer. Por eso podemos decir que las bifidobacterias son las bacterias por excelencia de los bebés, ¿no? Y sobre todo si son alimentados con leche materna. Vale, pero luego nos podemos ir a cosas muy específicas. Esa Bifidobacterium breve B3, que ha demostrado un efecto
antiobesogénico. Bueno, pues no todas las breve tienen estos estudios y podemos decir que llevan a cabo esta acción. Entonces, sí es importante saber la cepa para elegir el microorganismo adecuado o sea, para nuestra situación, claro, para lo que busquemos. ¿Y un probiótico realmente cómo nos puede ayudar? ¿Qué es lo que hace? A ver, tenemos que pensar, ¿vale? ¿Qué funciones tiene la microbiota en nuestro organismo? Pues, por ejemplo, nos ayuda a defendernos de patógenos. Recordando un poco lo que acaba de decir, bueno, si sabemos las bacteriocinas que produce un probiótico, podemos decir, vale, pues por ejemplo, volviendo al LEA14, este Acidophilus produce bacteriocinas frente a E. coli, frente a Listeria, también ha demostrado que inhibe Helicobacter pylori. Claro, ya sabemos algo de este microorganismo, ya sabemos a qué enemigo puede atacar, ¿no? Bueno, pues esa es una de las funciones fundamentales, ¿no? Podemos elegir un probiótico porque produce moléculas antimicrobianas frente a una bacteria o frente a un patógeno que queremos atacar. O también podemos buscar una cepa concreta por ese efecto inmunomodulador o porque modulan, por ejemplo, el metabolismo de lípidos. Algunas bacterias lo consiguen. Consiguen regular, por ejemplo, los niveles de colesterol. Algunas lo adhieren a su superficie o lo incorporan en sus membranas o incluso interfieren en el metabolismo para que no se produzca, o sea, para que se consuma colesterol. Entonces, hay muchas herramientas distintas. E incluso hay microorganismos que modulan la comunicación entre el intestino y el cerebro. Es que a veces nos fijamos mucho en esas funciones. ¿Qué hace la microbiota en mi salud intestinal? ¿Vale? Pero la microbiota puede ejercer sus funciones y modular esa comunicación, por ejemplo, entre el intestino y el cerebro, es una de ellas, ¿no? Que se sale un poco de su acción intestinal. Y un postbiótico, porque esto ya o sea, cada vez crece más el diccionario. Claro, pues lo que comentaba, por ejemplo, del ácido butírico, podemos considerarlo un postbiótico. Un postbiótico sería productos del metabolismo de esas bacterias, de esos probióticos, por ejemplo, producen vitaminas o producen moléculas bioactivas, producen ácidos grasos de cadena corta o incluso neurotransmisores o modulan la producción de neurotransmisores. Bueno, pues los postbióticos son esos productos, esas moléculas, sustancias que producen los probióticos y que van a ejercer un beneficio en nuestra, bueno, al final tienen un impacto en nuestra salud, por ejemplo, esos ácidos grasos de cadena corta. Y claro, estas ya eran las fáciles, pero ahora vamos para nota, que estas son que quizás más la gente las conoce, que es un parabiótico. Vale, pues podemos pensar que un probiótico solo va a ejercer una acción beneficiosa si está vivo. Es cierto, o sea, no va a producir sustancias, estas sustancias que decíamos, ¿no? Esos ácidos grasos de cadena corta, si está inactivado no las va a producir. Pero, por ejemplo, el efecto inmunomodulador que tienen algunas bacterias perdura incluso cuando están inactivadas. Y te pongo ejemplo, por ejemplo, una bacteria gram negativa. Las bacterias gram negativas son bacterias que a veces, bueno, no son muy buenas, ¿no? O sea, no son muy buenas. A veces no son muy amigas porque tienen en su estructura lo que se llaman lipopolisacáridos, que realmente son unas moléculas que causan inflamación. Una gram negativa, por ejemplo, es E. coli. Claro, como su seguridad está aplicar esta bacteria viva, bueno, está en entredicho, si es seguro o no es seguro, pues si se aplica, si se da como probiótico, se suele dar inactivada. O incluso, por ejemplo, Akkermansia mucinifera, que a día de hoy no existe como probiótico en Europa. En Estados Unidos sí. En Europa solo está permitida, inactivada. Porque bueno, al final no se sabe exactamente si tener un exceso de esta bacteria puede ser beneficioso o no. Entonces, cuando hay dudas, ¿no?, sobre la seguridad de un microorganismo, normalmente solo se autoriza inactivado, pero porque puede llegar a tener una función, ¿no? Akkermansia mucinifera tiene, bueno, unas estructuras que también favorecen la función de barrera intestinal, tienen una acción antiinflamatoria. Entonces, bueno, incluso inactivados, algunos microorganismos probióticos pueden llegar a ejercer una acción beneficiosa. Y después tenemos simbiótico, pero con N.
Que esto, claro, yo era de las que lo escribía mal, hasta que leí tu libro y dije, ay Dios, aquí... A ver, bueno, o sea, los puristas de la RAE me dan pal pelo, ¿eh? No es la primera vez que me dicen, antes de B siempre va M. Digo, vale, efectivamente. Lo que pasa es que si nos vamos a la etimología de la palabra, si decimos simbiótico, viene de simbiosis y no es efectivamente el concepto que queremos que quede claro, ¿no? Cuando decimos simbiótico. La simbiosis es el beneficio mutuo entre dos microorganismos, ¿no? Nuestra microbiota y nosotros podemos decir que, ¿no? Nuestra microbiota es... tenemos una relación de simbiosis, de beneficio mutuo con nuestra microbiota. Perfecto. Sí, eso, perfecto. Pero lo que queremos indicar cuando hablamos de simbiótico es que es un producto que aúna, y ahí el prefijo sin lo que dice es unión de probiótico y prebiótico. Si alguien lo escribe con M no pasa nada, ya digo, los puristas de la RAE me dan pal pelo porque dicen nunca se puede escribir esta con N antes de B, pero efectivamente yo lo que quería un poco en el libro dejar claro es que simbiótico no viene de beneficio mutuo, sino que viene de que vamos a tener en un mismo producto un prebiótico y un probiótico, porque queremos dar idea de qué es la unión, ¿no? de estos dos compuestos. Y después otra palabra que me gustó muchísimo del libro, porque no sabía que existía, cepoteca, se dice, o cepateca, no. Sí, sí, al final todas estas cepas están almacenadas. Están almacenadas y podemos llamarle cepoteca, como si fuera una biblioteca. Bueno, pues vamos a buscar ese libro, ese tomo, ¿no? que nosotros necesitamos, ¿vale? Pues en este caso vamos a buscar esa cepa probiótica que nos ayuda en nuestro caso. Hay cepotecas, por ejemplo, en Italia hay, también hay en Estados Unidos, en Alemania, en Finlandia, bueno, hay en muchos sitios. Y también pasa algo curioso, que a veces hay en dos cepotecas distintas, aislados dos microorganismos. Obviamente, como están genéticamente, sabemos que son, por ejemplo, rhamnosus, ¿no? Pero cada uno le pone el nombre a su cepa. Pero pueden llegar a ser genéticamente idénticas. Entonces, esto ya es, si ya es difícil conocer las cepas y sus utilidades, puede llegar a ocurrir esto, que haya cepas que sean sinónimas, ¿no? Que en una cepoteca estén aislada con el nombre Rhamnosus GG y que en otra cepoteca esté aislada con el nombre de Rhamnosus SP1. Pues eso ocurre y realmente nos complica un poco la vida a los que nos dedicamos a leer artículos para saber y conocer un poco más la utilidad de los probióticos, pero bueno, sería ideal que estuviese unificado, ¿no? La nomenclatura y que se compartiese al final información entre todas estas cepotecas, estos sitios donde se aíslan las cepas, para que no, bueno, al final no haya estos problemas de nomenclatura o que estemos llamando de forma distinta a un microorganismo que es exactamente el mismo. Y ahora te voy a hacer preguntas de mitos que yo me encuentro en mi día a día. A ver. ¿Qué me cuentas? El primero, la gente que viene al monstruo y te dice, mira, con este antibiótico deberías de tomar un probiótico. Y te dicen, no, yo ya tomo yogur. ¿Sería lo mismo tomar un yogur que acompañar tu tratamiento antibiótico con un probiótico adecuado? A ver, es que no. Primero, los yogures pueden contener microorganismos vivos. O sea, los alimentos fermentados emplean microorganismos vivos para su elaboración. Es fundamental eso de, bueno, para elaborar yogur son Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. De hecho, es que es como la definición. Si tú elaboras un lácteo derivado de la leche, ¿no? O sea, un derivado de la leche, un fermentado de leche, sin estos microorganismos, con otros, no le puedes llamar yogur. Total, tú has introducido esos microorganismos para elaborar el yogur, pero no sabes exactamente la cantidad final y no sabes exactamente si esos microorganismos van a resistir al antibiótico. De hecho, bueno, sí se puede saber porque hay antibiogramas. Entonces, para acompañar a la terapia antibiótica hay que emplear microorganismos que resistan a ese antibiótico concreto. Y lo que nos dicen los expertos es que los alimentos fermentados pasan varias cosas. Uno, suelen ser mezclas complejas de microorganismos. No sería tanto el yogur. Está en duda la viabilidad de esos microorganismos en el producto final.
¿no? Si tú ese yogur se echa no sé cuántos días en la nevera, cuando te lo estás comiendo, ¿cuántas unidades formadoras de colonias tiene? Bueno, y suelen ser pocas, ¿de acuerdo? También es importante porque muchas de las acciones que llevan a cabo los microorganismos son dosis dependientes y luego tiene que tener un efecto demostrado sobre la salud. Y aquí lo que dicen los expertos es que los alimentos fermentados, como de en sí un alimento fermentado tiene un impacto beneficioso en nuestra salud, es muy difícil saber si ese beneficio para la salud es por el alimento, por la matriz, o por esos microorganismos que tiene. Entonces dicen, vale, pues no podemos denominar los probióticos y entonces llamémoslos alimentos fermentados o alimentos con cultivos vivos. Pero efectivamente, o sea, no es lo mismo tomarse un kéfir, un yogur, que puede tener microorganismos vivos o no, que un probiótico que además sabemos las cepas y sabemos que por el antibiograma que eso se sabe, están publicados en artículos científicos, que sabemos que puede resistir esa terapia antibiótica. De hecho, ahora acabas de hablar de unidades formadoras de colonia, y sí que es cierto que ahora todos los probióticos ponen eso y no explicamos lo que son las unidades formadoras de colonia. Entonces, bueno, sí, a ver, igual la gente sí que tiene en mente la típica imagen de laboratorio, ¿no? De esa plaquita de Petri, ¿no? Con puntitos. Y es que por cada célula viva, por cada bacteria viva, si tú la cultivas en un medio adecuado, se va a formar una colonia. Y al final lo que nos dicen las UFCs, esas unidades formadoras de colonias, es qué cantidad de microorganismo vivo tenemos. Porque cada microorganismo vivo puede dar, cada una de esas células va a dar una colonia. Total, las UFC son fundamentales porque lo que nos están diciendo es cuánta cantidad de microorganismo estamos aportando. Y muchas de las acciones que llevan a cabo los microorganismos probióticos son dosis dependientes. Entonces sí es fundamental este dato. Sí, hay que fijarse en las UFCs. otro mito así que es muy común es a nosotros nos vienen muchos laboratorios y nos dicen, mi producto es el mejor porque es el que más cepas trae. Trae todas, entonces es el mejor. ¿Esto es cierto? Tenemos que ir a como cosas más específicas. A ver, esto bueno, sí que lo estuve revisando bastante a fondo y lo que nos dicen los estudios, algún metaanálisis, los metaanálisis son estudios de estudios, ¿no? Que no es tanto el número de cepas que incluya, sino como que esas cepas estén bien elegidas, ¿no? A veces se logran efectos beneficiosos con una sola cepa o con unas pocas. Al final el estudio, ojo, tampoco, si me fijaba en los productos individuales, tenían una cepa, 4, 5, 6 a lo sumo, no eran esos productos multicepa de 15, 20, pero aún así las conclusiones del estudio era, vale, lo realmente importante no es tanto el número de cepas como qué cepas estamos escogiendo. Y luego hay otro trabajo, este es más in vitro, típico trabajo de laboratorio, ¿no? Que ve un poco cómo se comportan los microorganismos. Y los lactobacilos, como tienen esa capacidad, yo decía antes, el lactobacillus acidophilus, que produce muchas bactericinas, bueno, pues es algo bastante común a otras especies de lactobacilos, que tienen esa capacidad antimicrobiana, ¿no? O producen muchas moléculas con esa capacidad antimicrobiana. E incluso se inhiben entre ellos, ¿no? Inhiben a microorganismos cercanos. Y sin embargo, por ejemplo, las bifidobacterias parece que se toleran un poco más entre ellas. Entonces, es realmente complejo formular un probiótico a base, sobre todo en lactobacilos, con demasiadas cepas, porque a lo mejor se están restando eficacia. O sea, puede haber, además de no solo esas moléculas antimicrobianas que pueden inhibir o competir con otras probióticos, sino que además tienen esa, digamos, competencia por los nutrientes, por el espacio, entonces es realmente complicado. A lo mejor si incluimos demasiados no estamos obteniendo toda el potencial beneficio, ¿no? De cada uno de ellos. Entonces, a veces, yo siempre lo digo, más no es mejor, ¿no? Y en el caso de los probióticos, no. Yo me iría más a seleccionar cepas que realmente sepamos que van a ser útiles, más que cantidad ahí a lo loco. Hay muchas veces, también algunos laboratorios que, claro, que hay la diferencia entre el laboratorio que hace estudios en producto acabado y otros que hacen su producto sobre el papel, que a veces sobre el papel queda, junto esto con esto y queda
divino, pero después Claro. en producto acabado es muy complicado porque quizás no llega donde tiene que llegar y cómo tiene que llegar. Bueno, a ver, esa es otra lo de cuando dices no llega donde tiene que llegar. Mira, otra de las cuestiones interesantes en los probióticos es que igual más de uno se lo plantea. Mm, ¿Y yo cómo consigo? O sea, ¿realmente llegan vivos al intestino? Bueno, nunca te han preguntado eso, Tamar. A mí Sí, muchas veces. ¿Pero cómo llegan vivos? Digo, bueno, sí, pues efectivamente es un reto, o sea, no es algo sencillo, para eso está el ácido gástrico, no la barrera gástrica, para limitar el paso de microorganismos bueno, pues de la boca o de todo lo que ingerimos a más allá. Pero para eso hay una serie de tecnologías, sobre todo microencapsulaciones, que ya está en la cuarta generación, que lo que hacen es, bueno, pues que ese microorganismo no está desnudo, está microencapsulado con una o con dos capas, ¿no? Depende de la generación tecnológica, para lograr que llegue activo allí donde tiene que hacer efecto. Entonces, uno, no se puede mezclar seguramente todo lo que nos gustaría en una única formulación probiótica porque igual no logramos el efecto que queremos. Y dos, hay que, bueno, gracias a la tecnología que ahora tienen los probióticos, y depende, cada probiótico tendrá la suya, eh, logramos que lleguen vivos donde queremos que actúen, porque incluso se puede modular la microbiota vaginal usando probióticos por vía oral. es que yo, mira, recuerdo la primera vez que empecé a trabajar probióticos hace como 7 años o así, y que yo soy muy preguntona y muy cansina, o sea, mucho. Yo si hay algún producto que no entiendo, sí, bueno, de llamar a no sé qué, y le digo yo al laboratorio, mire, ¿cómo me garantizas que llega tanto al intestino? Y me dijo, es que metemos muchos y así lo garantizamos. Esa fue la respuesta y yo decía, pero ¿qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo que metes muchos y eso me lo garantiza? Pueden morir todos, o sea, ¿qué me Exacto. garantiza que todos vayan a la guerra, que vaya a salir alguno vivo? Pero bueno, Pues no. Sí, sí, a ver, poco a poco, y por eso digo, en un alimento, como puede ser un yogur, está la matriz, está ese yogur, pero las cepas probióticas se ven realmente desnudas, ¿no? Entonces, obviamente los alimentos fermentados son muy saludables porque el metabolismo microbiano ha producido vitaminas, ácidos orgánicos, esas ácidos grasos de cadena corta y están en ese alimento y los vamos a ingerir y nos van a sentar fenomenal. Pero quizá no tanto por la presencia de estos microorganismos, sino por las sustancias que ellos producen. y yo que soy una farmacia muy de dermo, te tengo que hacer la pregunta de que ahora hay como 20.000 millones cosméticos de llevamos probióticos. ¿Esto es posible en España a día de hoy? Mira, pues casi esta pregunta te la haría yo. Yo cuando me pongo a ver, porque la gente me manda etiqueta, mira, una crema con probiótico. Me pongo a ver y muchos son con prebióticos. Con prebióticos sí hay cremas, o sea que al final lo que intentan es, pues, favorecer ese crecimiento, ¿no? Al final decimos, bueno, pues alimentar esa microbiota un poco beneficiosa. Con probióticos, ¿puede haberlos? Sí. Yo conozco alguno, bueno, yo no creo que aún no está en el mercado en España, pero pronto estará. Yo conozco alguna crema probiótica que tiene cepas vivas, porque es eso, a veces pueden tener microorganismos que estén inactivados, que, ojo, pueden tener una perfecta acción beneficiosa porque pueden modular pues a lo mejor ese sistema inmunitario que está tan asociado a mucosas y también a la piel y es fundamental para la salud cutánea, por supuesto. Un microorganismo inactivado puede seguramente modular esa respuesta inmunitaria, pero también ya hay en cosmética bueno, pues algún producto con microorganismos vivos. Claro, sí que están intentando a nivel, sé que a nivel de otros países ya está permitido, hijo, que es un avance enorme. Sí que es cierto que la legislación española de cosméticos es como súper rigurosa a la hora de los conservantes. Entonces, ahí hay un montón de estudios a día de hoy de que ya hay algo más allá, pero claro, está ahí como chocando con la legislación y es un poco complicado porque mientras los conservantes y los análisis clínicos, o sea, que tienes que decir, pues mi producto no tiene ningún bicho ni nada, para poder salir al Claro, mercado, están claro. ahí, que es complicado. Sí, sí. No, claro, yo estoy hablando de cosmético porque efectivamente, eh, no sé, esa crema con probiótico no se podría llamar
probiótico, o sea, no es un complemento alimenticio. Los probióticos que están en cápsulas y que nosotros ingerimos, esto se clasifica, o sea, están bajo el paraguas de los complementos alimenticios, es decir, bueno, pues como es los aditivos que llevan los alimentos, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, los óvulos vaginales, que antes parece que le estaban como probióticos, pero ahora ya no, porque se están retirando y ya son otra cosa. Que a día de O hoy estas cremas. solo se pueden con prescripción médica los probióticos vaginales, Claro, porque alteraban, es lo que tú dices, que al final alteran, o sea, y tratan. Entonces, que no es, me tomo, no sé, un yogur. no, y porque obviamente ya no pueden ser complementos alimenticios, porque la vía de aplicación no es la vía oral. Claro, claro. Entonces, tiene que ser otra cosa, pues será dispositivo médico o la crema, bueno, pues es cosmética. Pero bueno, sí, cada vez hay, yo creo que va a salir alguna crema que tenga microorganismos vivos. Sí, sí, sí. Sería la bomba. Sería. Sí, 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 sí. Aparte, yo creo que a la larga, de hecho, es que los probióticos a la larga tienen que dejar de ser un complemento alimenticio. Yo es que al final no los veo así porque regulan muchísimas cosas. Yo soy la primera, tengo el colesterol alto y tomo un probiótico. Prefiero primero empezar por un probiótico y a nivel, pues, ansiedad y tal, funcionan súper bien. Entonces, no sé. Sí. A ver, bueno, son complementos alimenticios porque ahora aquí en España, o sea, en Europa lo regula la EFSA, en Estados Unidos lo regula la FDA, que es la misma, bueno, el mismo organismo que regula los fármacos. Y ya se habla de los farmabióticos, ¿no? Que serían, pues, esos microorganismos vivos que ya pasan esos controles del mismo modo que los fármacos. Bueno, yo creo que al final hay que emplearlos como herramientas terapéuticas, me da igual que sean complementos alimenticios o que sean farmabióticos o cosméticos, ¿no? Si los empleamos un poco con esa acción terapéutica, no de me tomo un probiótico pero estoy bien, pero para estar mejor. Bueno, pues si quieres estar mejor, cuida tus hábitos de vida, ¿no? Pero yo siempre enfoco el uso de los probióticos de un modo más terapéutico. Y claro, las preguntas típicas que nos hacen es, ¿cómo debo de tomar un probiótico? Si yo lo voy a tomar, ¿hay algún momento del día mejor, antes de la comida, después de la comida? ¿Cómo es esto? Que es un lío. Bueno, a ver, depende del probiótico, podría ser en una hora del día concreta. Por ejemplo, yo siempre pienso en los más psicobióticos, ¿no? De modular eje intestino-cerebro, que quizás sí puedan tener su utilidad en una hora concreta del día, o incluso, yo diría más, a ver, esto es hilar muy fino, ¿no? Pero al final, nosotros el metabolismo microbiano, ¿no? También tiene sus ritmos circadianos. Pues, por ejemplo, durante el día se producen esos ácidos grasos de cadena corta y durante la noche menos. Bueno, pues yo, obviamente, uno no cenaría a las 11 de la noche ni a las 11 de la noche me tomaría un probiótico, ¿no? Creo que quizá, aunque una vez que tomas el probiótico no empieza a hacer esa producción de ácidos grasos de cadena corta y a tener ese metabolismo microbiano, ¿no? Pero me tiene como más lógica, bueno, respetar esos ritmos circadianos, que sea en esa ventana donde estamos activos, sobre todo también porque va acompañado de comida en muchos casos y no tiene sentido también comer tan tarde, ¿no? Porque nos va a alterar muchas cosas. Y luego, cuando los tomamos, si antes de las comidas o después de las comidas, eso también depende mucho de esa tecnología, de cómo están esas cepas recubiertas. En algunos casos, bueno, los de cuarta generación se suelen tomar después de las comidas, la tercera generación yo creo que casi todos son antes. Cuando la gente tenga dudas, que pregunte al laboratorio, porque tú me lo dirás, seguramente hay como mucha variedad, hay que siempre lo recomiendan ayunas y luego hay otras casas comerciales que te dicen después de las comidas. Es que el mundo probiótico es uno dentro de la nevera, otro que no lo pongas con caliente, otro Claro. que sí, otro... Realmente en eso tienes toda la razón. Otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿cuánto tiempo se puede estar tomando un probiótico? Bueno, a ver, yo te diría, es que hay algún estudio que dice que, dado la pérdida de diversidad microbiana que hay, bueno,
hay pérdida de diversidad de organismos vivos, ¿no? Eso lo vemos, que cada día parece que se extinguen más animales, ¿no? Aves, insectos, etcétera. Bueno, pues también hay una pérdida de diversidad microbiana. Y bueno, algún investigador apuntaba a que prácticamente tendríamos que estar casi de forma continuada intentando reequilibrar o aportar un poco esos microorganismos que nos faltan. La realidad que obviamente si tienes un trastorno toma un probiótico, si has tomado antibiótico por favor luego toma a la vez y después toma un probiótico para intentar reequilibrar, pero bueno, vivimos en un mundo que no nos lo pone fácil, ¿no? Para estar 100% sanos, el que más o el que menos hay algún momento que, bueno, que la salud se resiente o que coges una infección y que puede ser una buena idea reequilibrar esa microbiota. Es que mismo se sabe que las infecciones víricas causan disbiosis de la parte bacteriana de nuestra microbiota, con lo cual puede haber muchas perturbaciones. ¿Se puede tomar de forma continuada? Es que me estoy aquí como que no quiero responder. Se pueden tomar de forma continuada, se pueden tomar de forma continuada. Hay estudios con la GG, por ejemplo, Rhamnosus GG, por periodos de tiempo muy largos y no hay una mayor alteración. ¿Qué pasa? Obviamente por economía tenemos que ver cuál es mi problema, cómo lo soluciono, y también te digo que conozco personas con patologías crónicas que dicen, mira, estoy fenomenal y voy a seguir tomando mi probiótico. Pues mira, si es tu caso, pues así. Y claro, y esa gente que te dice, Dios, yo tomo un probiótico, el mismo que toma mi amigo y a mí me va genial y a él no. Claro. O sea, es que aquí estamos en el punto clave, ¿no? Que cada uno tenemos que... Y esto es complejo, por eso siempre la toma de probióticos debería de ir acompañada de un profesional de la salud, por lo menos eso, consulta con el farmacéutico, tener una buena anamnesis, porque cuántas veces es, ¿qué me tomo para este problema? Digo, pero a ti te han visto y saben si es ese problema o es otro, entonces, bueno, obviamente cada uno de nosotros tenemos un desequilibrio, nos hará falta un microorganismo, un probiótico, una formulación probiótica concreta y no otra. En los casos de SIBO, por ejemplo, es muy habitual que la gente diga, no, es que a mí me sientan fatal los probióticos. Y se puede dar algún probiótico en SIBO. Lo que pasa es que no se puede dar cualquier cepa. Los rhamnosus, que son muy buenos, hoy ya estoy hablando mucho de los rhamnosus, que son muy buenos fermentadores, claro, en una microbiota equilibrada son fantásticos, porque al final aportan otros nutrientes para el resto de la microbiota, pero claro, si tenemos una fiesta de sobrecrecimiento, me da igual, de bacterias, de arqueas, tú aportas un microorganismo que a priori es buen fermentador y que va a aportar pues eso, nutrientes a otros miembros de la microbiota, y lo que estás haciendo es generar más sintomatología. Entonces, cada uno deberíamos de saber qué es lo que necesitamos. Y no digo con esto hacer un test de disbiosis, porque muchas veces los test de disbiosis, uno, es una foto fija de la microbiota, que a lo mejor pasan 15 días y tu microbiota ya es distinta, y dos, hay que saber interpretarlos y a veces no nos da más información, es que conocemos el 50% de nuestra microbiota, y si tu problema y si tu disbiosis viene por otro 50%, entonces yo sé que es complejo y que ojalá fuese tan sencillo como decir cuál me toca a mí y saberlo inmediatamente, pero es difícil. Entonces siempre con el apoyo de un profesional que esté al día en el uso de probióticos y que sepa cuál recomendarnos. Quiero decir que hoy hablas de Rhamnosus, pero a mí, o sea, yo odiaba Saccharomyces boulardii, no lo recomendaba a ninguno nunca, y desde que leí tu libro y tu perfil de Instagram, soy fan número 1. Ahora, o sea, es que yo, por ejemplo, ya lo veo tal cual las sillitas musicales. Yo digo, ahí va, Saccharomyces. O sea, a ver, es que lo que dices, Saccharomyces boulardii, o sea, vale, ese es un microorganismo curioso. Primero, es que hay tantos estudios con Boulardii porque se aisló, se descubrió hace 100 años. Y lleva 100 años, lo descubrió un microbiólogo que estaba en lo que era Indochina antes, y hubo como pues, una epidemia
gastroenteritis y todo el mundo se ponía malo, pero los locales no, los locales tomaban un té hecho con lichi, mangostán y no se ponían malos. Entonces dijo, a ver qué hay en este té, y aisló esta levadura. Se la llevó a Francia, que era francés, y lleva 100 años, esto en el 1923, 100 años estudiándose esta levadura. Y tiene muchas utilidades. Realmente, bueno, de hecho yo creo que es como el probiótico clásico, ¿no? Ahora ya conocemos muchísimos más, pero esta levadura ha sido requete estudiada y yo creo que es muy, muy útil. No, yo sí, o sea, es lo que te digo, tenía como muy mala fama una época, pues unos casos que hubo y tal, y yo como que no la recomendaba nada. Y ahora cuando hay una candida, o sea, yo digo, allá vamos. A ver, a veces suscita, pues dices tú, Saccharomyces, sobre todo Saccharomyces cerevisiae sí que da más casos de, o hay reportado más casos de, pues, fungemias o algún problema. Pero claro, Saccharomyces cerevisiae y Saccharomyces cerevisiae, subespecie Boulardii, no son exactamente los mismos. Y hay quien dice, bueno, y si tengo un exceso, porque puede crecer en exceso Saccharomyces, bueno, son microorganismos que están de paso, así como hay bacterias que pueden, bueno, al final formar colonias y estar de un modo un poco, bacterias probióticas, digo, de un modo un poco más permanente. Saccharomyces boulardii es transiente. Yo vi un estudio que decía que 7 días después de cesar la toma del probiótico, apenas había Saccharomyces boulardii. Entonces, quizá el miedo de, bueno, a ver si mi microbiota va a estar, porque bueno, es bastante resistente. Ese miedo yo sí que lo descartaría, porque los estudios, hay muchos estudios, es que llevamos 100 años estudiando a Saccharomyces boulardii. Y efectivamente, para Cándida a mí me parece muy, muy útil, para acompañar antibiótico también, porque al final es que el antibiótico, como no es una bacteria, le da totalmente igual. ¿Y qué alimentos podríamos incorporar en nuestra dieta para mejorar nuestra microbiota? Bueno, pues a la microbiota sobre todo, bueno, estos alimentos prebióticos, que sobre todo es esa fibra fermentable, vegetales de todo tipo, es ir mucho al mercado, las setas también tienen beta-glucanos que son muy interesantes, y luego hay otros alimentos que quizá nos cuesta más verlos como prebióticos, pero también lo son, por ejemplo el omega 3 favorece el crecimiento de especies beneficiosas, pues esos pescados azules, mariscos, la grasa de calidad también es fundamental y bueno, al final tener pues una dieta más de mercado, menos de supermercado, los edulcorantes fatal, estos aditivos, al final cuando se estudia la seguridad de los aditivos alimentarios, muchas veces se ve y dice, vale, es seguro para nuestras células humanas. Claro, obviamente, si no, no se autorizaría su uso, pero puede afectar a la microbiota y es el caso de muchos edulcorantes acalóricos o, por ejemplo, la famosa stevia, pues también tiene un impacto, ¿no? en nuestra microbiota y negativo. Entonces, tirar a mucho vegetal, mucha legumbre, frutos secos, setas y proteína de calidad y grasa de calidad. Al fin, yo creo que es sencillo. ¿Y solo es la alimentación? Pues no, señores. El ejercicio también es importante, esa actividad física tiene un impacto positivo en la microbiota y la gestión del estrés, que a veces dices tú, mira, es que lo hago todo bien, pero el estrés, eso es más difícil. Bueno, pues también sería un factor importante, respetar esos ritmos circadianos, el descanso. Son, bueno, muchos factores que si los cuidamos todos, tenemos gran parte ganada, ¿eh? Dios, pero lo veo tan difícil, complicado, porque, no sé, últimamente creo que todo el mundo el estrés es como, no sé, complicadísimo. Sí. Yo creo que es el pie del que cojeamos, porque bueno, la cesta de la compra más o menos, sabemos qué meter, qué no meter. Yo mis horas, yo las intento, a veces me dejan, a veces no me dejan. Pero bueno, el estrés está ahí, eso ya es más difícil. Bueno, yo creo que ser madre ya convalida como deporte, o sea que... Sí, 11 kilos, deporte de fuerza, yo me excuso ahí, ¿eh? Por eso.
Jo, Olaya, muchísimas gracias. Eres tal cual tu libro. La pasión, o sea, con la que hablas, es que, o sea, te lo digo en serio, transmites en la pantalla. Deberías, bueno, estar haciendo 20.000 directos, porque te lo digo en serio, es genial poder oírte. Y yo os animo a todos, porque es que si la oísteis y os gustó, el libro es que es mejor, o sea, es increíble. Oh, gracias. Bueno, menuda No, publicidad. muchísimas No, gracias, Tamar. gracias. Ya ves que me costó un poco, que no sé yo, Dios, intentaba echar cálculos, cuántos meses llevo yo sin hacer un directo, pero me hacía ilusión, me hacía especial ilusión y ya sabes que llevamos muchos meses hablándolo y digo, ya tiene que ser, ya tiene que oh, ser. pues muchísimas gracias por todo, por el libro, por enseñar tanto, porque también es eso en tu perfil. Creo que enseñas muchísimo sobre este tema de una manera muy cercana y muchísimas gracias por ser tan generosa. Gracias a ti y Un bueno, beso enorme. Y algún exacto, día, Rosal, un besazo, Laia. exacto, a ver si nos vemos. Un abrazo Chao. grande.